Hola mis queridos amigos y hermanos, quisiera en este momento invitarle a que reflexionara sobre la siguiente pregunta: ¿qué es la iglesia? Si a usted le preguntaran qué es la iglesia, ¿cuál sería su respuesta? El título de lo que voy a estar compartiendo con ustedes en este momento es ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Es el título de lo que voy a compartir con ustedes en este momento. La iglesia, mis queridos amigos y hermanos, es la reunión, la asamblea de creyentes en Jesucristo que se reúnen, que se juntan para celebrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cada creyente en Jesucristo, usted y yo como creyentes en Jesucristo, debemos de ser capaces de entender cómo se edifica la iglesia, cómo se fortalece la iglesia y cómo se multiplica la iglesia. ¿Qué es lo que debemos de ser capaces de entender? Cómo se edifica la iglesia, cómo se fortalece la iglesia y cómo es que se multiplica la iglesia. Vamos entonces, sin demora, a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, en el capítulo 2, y estaremos haciendo lectura a partir del verso 41 hasta el verso 47. Leo de la palabra de Dios. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Vamos entonces en este momento a usted y yo ver cómo es que se edifica la iglesia. Vamos a ver cómo es que se edifica la iglesia. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo se edifica la iglesia? Cuando hablamos de edificar la iglesia, estamos haciendo referencia, estamos haciendo mención a establecer a cada creyente en la fe de Jesucristo. O sea, ese creyente debe de llegar a ser un creyente funcional. Para lograr que ese creyente se convierta en un creyente funcional, es necesario el discipulado. ¿Qué es necesario? El discipulado. ¿Qué es necesario? El discipulado. Ponga atención, leemos: todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Para que un nuevo creyente en Jesucristo sea transformado en un creyente funcional, ese creyente debe de ser enseñado en la palabra de Dios. Ese creyente debe de ser edificado con la palabra de Dios. Es necesario, si usted es un nuevo creyente, que usted invierta tiempo para ser edificado, para ser instruido, para ser enseñado en la palabra de Dios.
Segundo, vamos a ver cómo es que fortalecemos la iglesia. Vamos a ver cómo es que fortalecemos la iglesia. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo fortalecemos la iglesia? La iglesia, mis queridos amigos y hermanos, se fortalece cuando cada creyente se compromete. Escúcheme bien, se requiere de compromiso. ¿De qué se requiere? De compromiso. Entonces tenemos que la iglesia, la asamblea, cuando los cristianos se juntan, se fortalece cuando cada creyente se compromete a madurar en la fe de Cristo. ¿Y cómo es que usted y yo maduramos en la fe de Cristo? No solamente maduramos en la fe de Cristo al ser instruidos en la palabra de Dios, al ser edificados en la palabra de Dios. Maduramos, mis queridos amigos y hermanos, cuando vivimos y participamos en la comunión fraternal. Ahí es cuando verdaderamente seremos pulidos en carácter. Es a través, mis hermanos, de experimentar la comunión fraternal que se nos da a usted y a mí la oportunidad de poner en práctica lo aprendido de la palabra de Dios. Es a través de la comunión fraternal como usted y yo vamos a poder poner en práctica el amarnos unos a otros, aún a aquellos hermanos que son difíciles de amar. Es en la vida en comunidad que a usted y a mí se nos da la oportunidad de poner en práctica el principio bíblico de perdonarnos los unos a los otros. Para esto tengo que decirle que para usted poder poner en práctica el perdonar a otros, lamentablemente, lo van a tener que ofender. Alguien en la congregación, alguien en esta comunidad de fe le va a ofender. Esto no quiere decir que nosotros debemos de proponernos ofender a alguien para que entonces esa persona madure y crezca en el área de perdonar. No, este asunto de ofender es algo que va a pasar, va a suceder. Situaciones se van a presentar en las cuales lamentablemente nos vamos a ofender los unos a los otros, pero afortunadamente vamos a perdonarnos los unos a los otros. Los oigo. Sí, mis queridos amigos y hermanos, es a través de la comunión fraternal como usted y yo vamos a poder madurar y adquirir un carácter semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos amigos y hermanos, es necesario que usted y yo nos abramos para que otros puedan de esa manera participar de nuestras reuniones fraternales. Fortalecemos la iglesia cuando usted y yo participamos de la adoración. Y leemos en este texto de que los cristianos participan de la adoración en comidas, especialmente durante la Cena del Señor. La Cena del Señor es algo que la iglesia cristiana, la iglesia del Señor debe de practicar con la mayor frecuencia posible. La adoración, mis queridos amigos y hermanos, se convierte entonces en un estilo de vida. ¿En qué se convierte la adoración? En un estilo de vida. Y todo, absolutamente todo lo que usted y yo hacemos, lo hacemos con el propósito de adorar al Señor. Lo hacemos con el propósito de enaltecer al Señor. Lo hacemos con el propósito de engrandecer el nombre del Señor.
Y no solamente la adoración se convierte en un estilo de vida, sino que entonces participamos del propósito del servicio y nos servimos, nos ayudamos unos a otros desinteresadamente. Nos servimos, nos ayudamos unos a otros por amor. Y esto, mis hermanos, nos lleva al tercer aspecto de cómo es que se multiplica la iglesia. Vamos a hablar entonces de multiplicar la iglesia. Cada creyente en Jesucristo, cada creyente en Jesucristo. Diga conmigo, cada creyente en Jesucristo. Sí, así es. Cada creyente en Jesucristo debe de aprender a sumar o a multiplicar. Si hay algo que usted y yo debemos de aprender, si hay algo que usted y yo debemos de evitar, mejor dicho, es a dividir. En la iglesia no debemos de dividir. Usted y yo debemos de aprender a sumar, debemos de aprender a multiplicar. El sumar o el multiplicar en la iglesia, o con la iglesia, mejor dicho, el sumar o el multiplicar se logra cumpliendo con la misión que nos ha sido asignada por el Señor de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Esta misión ha sido asignada a todos y a cada uno de los creyentes. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Entonces a usted y a mí se nos ha asignado la misión de ir a todo el mundo. En el caso nuestro, de ir a nuestro hogar, de ir a cada rincón en nuestra comunidad, de ir a nuestras escuelas, de ir a nuestros trabajos, de ir alrededor de las comunidades de esta ciudad, en nuestra nación y en las naciones vecinas, con el mensaje de esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Esto es a lo que llamamos o a lo que conocemos como hacer misiones o evangelismo. Es cuando usted y yo cumplimos con nuestra misión que el Señor de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, suma a la iglesia a aquellos que son salvos. Esto me lleva a preguntarle, mi querido amigo que me está escuchando, tal vez usted está visitando este lugar por primera vez. Si usted muriera hoy, ¿sabe dónde pasaría la eternidad? Tal vez usted está pensando, eso es algo que solamente Dios sabe, y usted está en lo cierto. Nuestro destino eterno, Dios lo conoce, pero Él está interesado en que usted lo conozca por igual. Y Dios está interesado en que usted viva con la confianza, con la seguridad de que puede pasar una eternidad juntamente con Él en el cielo. Si usted se arrepiente y pone su confianza en la obra de Jesús en la cruz del Calvario para la salvación de su alma. Mi querido amigo, si usted no tiene la seguridad de su destino eterno, si usted no sabe dónde va a ir el día en que muera, quiero invitarle a que en este momento usted se detenga a meditar en el verdadero significado del nacimiento, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Hable con Dios y pídale que le dé un corazón arrepentido, un corazón que se vuelva a Él a través de la fe en la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Como creyentes en Jesucristo, mis queridos amigos y hermanos, quiero que
cada uno de ustedes estén conscientes, estén sabidos, estén entendidos que edificar, fortalecer y multiplicar la iglesia es trabajo de todo creyente que se compromete a vivir con propósito. De todo creyente que se compromete a vivir con el propósito de agradar a Dios a través de la adoración, del discipulado, del servicio, de la comunión y del evangelismo. Quiero en este momento invitarle a cada uno de ustedes que inclinen sus rostros, cierren sus ojos. Vamos a tener entonces un momento de oración.